Hola chicos, ¿qué tal? Sagabona Project. Bueno, dicen que cada lugar tiene un espíritu. No, mejor dicho que cada lugar vive de un espíritu, que la combinación abstracta, dicen, entre el hombre y su espacio. Esto es muy interesante, porque a través del arte esta relación tiene un canal de comunicación. Y este canal de comunicación lo encontramos ahora donde estamos, en el Poblenou, que es un barrio histórico de Barcelona. Muchos lo identifican con la forma que todo el skyline del mundo ya conoce como la Torre Akbar, pero no es solo eso. Es prácticamente un bosque hecho de ladrillos rojos, antiguos, que están mezclados con estructuras nuevas. Y esta metamorfosis aquí encuentra un lugar de escape, una forma de comunicación attraverso el arte, entonces música y arquitectura. Según los críticos, estamos en la pequeña Manchester. Los críticos, digamos, las mentes que ven desde una perspectiva social las metamorfosis que hay dentro de los centros urbanos. Y sabéis que Manchester ha sido un lugar donde hubo la primera revolución industrial. Pues aquí también la hubo, en el 1800. Y todos estos ladrillos que están aquí, todo el metal, la estructura, de alguna ha sido el encuentro también de muchas realidades sociales que con el sudor, con el sacrificio, con todas las imágenes en blanco y negro que hemos visto en los reportajes del 1800, principios del 1900, pues ha tenido vivo este barrio. Y la cosa más divertida que desde aquí puedes salir de una loncha de un edificio que tal vez un día será seguramente derribado y reflejarte directamente en una torre de cristal alta 80 metros. Esto es el barrio del Poblenou. Entonces, digamos que, ¿cómo podríamos definir el alma de un lugar? O mejor, definir la música urbana del futuro. Esta es una pregunta importante para mí, porque me lleva a pensar que hay otras ciudades tipo Berlín, Manchester, Detroit, que tienen este paralelismo, este contacto con la materia abstracta y la materia sólida, como el hormigón, el acero, que es el traje de este barrio. Pensad que Depeche Mode, que eran de Sheffield, que son de Sheffield, pues tienen en común denominador con Detroit, que es la Ford, que es la industria automovilística. Y hay muchas más anécdotas detrás de todo esto. Y lugares como el Paradise Garage eran hechos de hormigón. El Paradise Garage muy conocido gracias al DJ Larry Lehman. O podríamos decir Chicago y las naves industriales como el Warehouse, que acogieron muchísimas propuestas de música definida industrial. Entonces, esto para mí es la pregunta. Pues, ¿cómo podríamos definir el futuro de la música urbana? Bueno, lo que parece es que al final toda la comunidad del barrio, del Poblenou, siempre ha ido luchando consigo misma para que appunto su conexión con la naturaleza, con el mar y sobre todo con el horizonte tenga un sentido. Y tenemos también que decir que todo el sudor que los trabajadores de las industrias que tuvieron aquí tenía un sentido, simplemente se podían al final nivelar este panorama, este horizonte para poder sentirse más humanos. Esto creo que al final es algo que podemos sentir estando dentro de este barrio, a contacto con la gente de aquí, y sería interesante saber también lo que vosotros podéis pensar sobre el argumento. Podéis escribirnos, podéis entrar en contacto con nosotros y seguir tal vez argumentando sobre nuestra historia del barrio del Poblenou. Ciao!
Hay cosas que yo nunca había visto, de verdad. Supongo estos serán por los extras, ¿no? Que vais a pagar por esto, Quiero que me pagáis por lo menos un carajillo al bar de Pepe, que ahora vamos a entrevistar. Para ella, cabrón.